nosotros. Adelante, doña Laura. Bien, perdón, gracias. Ya estamos en vivo, son las 7:36 de la mañana. Es que aquí hay mucho ambiente, hay muchísima bulla ya a nuestras espaldas. Empiezan a acercarse varios de los manifestantes y bueno, esa es parte de la vivencia que se está dando aquí en las afueras de la Asamblea, el eje, el centro de un proyecto que ha generado bastante crispación social. Decíamos, el proyecto de reforma fiscal. Hoy hay reunión a la 1 de la tarde entre gobierno y sindicatos. Hay una fecha límite para el viernes a las 10 de la noche para poner las condiciones de lo que sería esa mesa de negociaciones o de diálogo. Están con nosotros dos economistas, Gerardo Corrales y Luis Paulino Vargas, para ponernos en perspectiva lo que es el proyecto de reforma fiscal. Hay tantos capítulos que tiene y que son de interés. Uno de ellos tiene que ver con la discusión sobre, bueno, hay varios. Podemos hablar del tema, ayer un poco lo teníamos, porque esta reforma se da en momentos en que hay una acción importante de parte del Ministerio de Hacienda para comprar las letras del Tesoro, adquirir las letras del Tesoro, más bien del Ministerio de Hacienda al Banco Central. Y una medida que se considera que va a ser momentánea, que va a ser por 3 meses. Bueno, se habla de muchísima falta de liquidez. Esa medida momentánea se dio en la administración del expresidente José Figueres Olsen. A raíz de la situación explicaban del cierre del Banco Anglo, ahora es del cierre del Banco Crédito Agrícola que mucho presiona. ¿Creen ustedes que esa acción y la aprobación de la reforma fiscal podrían ya solventar el tema del problema de liquidez y de las calificadoras? ¿Cómo lo ven? Economistas, los micrófonos son de ustedes. Luis Paulino Vargas, don Gerardo Corrales. Don Luis Paulino, adelante. Bueno, Laura, yo creo que hay que entender que el préstamo, que en realidad es un préstamo que el Banco Central le hace al gobierno de Costa Rica, es una especie de pequeños salvavidas. Yo lo interpreto que como para tratar de terminar el año sin que ocurra ninguna cosa demasiado grave. Obviamente no es ninguna solución para nada. Yo personalmente no creo que ocurra ninguna de las cosas que otros colegas economistas han hablado. Hay colegas que hablan de que eso va a ocasionar inflación. Yo no creo que ocurra tal cosa. La economía está creciendo muy lentamente. El crédito al sector privado está prácticamente paralizado, el desempleo sigue siendo horriblemente malo. En esas circunstancias, esos 500.000 millones que el Banco Central está concediendo como un préstamo de muy corto plazo al gobierno, no creo que tenga mayores consecuencias. Sencillamente le facilita al gobierno un poco las cosas durante un tiempito, en vista de que el gobierno estaba teniendo serias dificultades, muy serias dificultades para poder financiar el déficit, estaba viéndose obligado a ofrecer tasas de interés cada vez más altas y ese aumento de las tasas de interés está presionando las finanzas públicas que ya de por sí vienen tremendamente presionadas y obligado además al gobierno a colocar deuda en plazos más cortos. Entonces, en esa situación tan astringente que el gobierno ha venido enfrentando recientemente, que tiene que ver fundamentalmente con que hay una percepción de riesgo cada vez más aguda sobre la situación de las finanzas públicas, el Banco Central viene, le da esta tablita, este pequeño salvavidas, pero esto no es más que un pequeño alivio momentáneo, aunque yo sí veo en esto una situación mal manejada por parte del gobierno, en particular por parte del presidente Alvarado. A mí me parece que en todo esto, donde sí ha habido un error importante, me parece a mí, es en la forma como el presidente Alvarado ha comunicado las cosas, las palabras que ha utilizado, pero sobre todo la forma como las ha expresado, como las ha comunicado, a mí me parece tremendamente inapropiado. El presidente Alvarado, yo no sé si con fines políticos para presionar a favor de su proyecto 20.580, ha optado
por un tipo de mensaje sumamente alarmista. Eso de hecho ha producido temor, casi pánico podríamos decir, y en este momento me parece a mí que es la acción más imprudente y menos indicada que nada menos que el presidente de Costa Rica debería realizar. ¿Qué dice Gerardo Corrales, economista? Sí, efectivamente la Junta Directiva del Banco Central aprobó por unanimidad lo que le permite la ley, el artículo 52, correcto, inciso D, se le permite, para, como decía don Luis Paulino, darle un auxilio, un préstamo de emergencia, que a diferencia de las letras del Tesoro pasadas, esta es la primera vez que se utilizan bajo la nueva ley del Banco Central, que se aprobó en el año 1995. Eso es importante decirlo porque en el pasado la financiación del Banco Central al Ministerio de Hacienda condujo a una serie de consecuencias económicas. Pero ahora ¿usted sí la cree ley... que va a haber inflación y que van a haber...? No, yo creo que la ley es muy clara en el sentido de que le pone un límite máximo, el 5% del presupuesto nacional, que son 499.000 millones de colones, que fue lo que ayer se desembolsó. Además, le pone un plazo máximo de 90 días y no puede ser recurrente, no se puede pagar con otras letras del Tesoro. Yo coincido con Luis Paulino en el sentido de que el impacto en la inflación no va a ser relevante. No es cierto que va a llegar al 7%. No, porque el Banco Central tiene otros mecanismos. De hecho, ha estado vendiendo dólares y al vender dólares recoge liquidez. Entonces, no es cierto que la liquidez completa va a aumentar y que la demanda agregada va a aumentar. Lo único que sí podría causar es miedo, es temor, es desconfianza, es incertidumbre. De hecho, ayer el mercado cambiario, el Monex que se llama, que negocia un promedio diario de 13 millones, negoció 32 millones de dólares. Y el tipo de cambio subió 2 colones, pero subió apenas 2 colones porque el Banco Central tuvo que tomar reservas y tuvo que intervenir suministrando de esos 31 millones de dólares más 17 millones que le vendió al sector público no bancario. Entonces hay aspectos positivos del uso de este instrumento y hay aspectos negativos que podríamos ampliar ahora en el programa. Bueno, ¿cuáles serían esos aspectos negativos? ¿Es cierto que el precio del dólar puede dispararse o no? Para pasar un poquito también al tema de reforma fiscal, porque hoy se ven ya aquí, empiezan a verse las mociones de reiteración. ¿Cuáles serían esos aspectos negativos? Bueno, para mí, varios aspectos negativos. Uno, que efectivamente nos viene a confirmar que hay un faltante de flujo de caja o de liquidez, no para lo del crédito agrícola, sino que este es un faltante para pagar salarios, para pagar aguinaldos, pensiones, para pagar pensiones, sí, para pagar transferencias. Y ojo, ese faltante, la misma ministra de Hacienda mencionó en las necesidades de captación del segundo semestre de este año que eran cerca de 1.500 miles de millones de colones y lo que se está subsanando son 500.000 millones. O sea, no es suficiente. Todavía Hacienda va a tener que recurrir a financiamiento interno para cubrir todas las necesidades de financiación. En segundo lugar, creo yo que un aspecto negativo es que esto es una emisión inorgánica. No es una emisión que tenga respaldo, mayor productividad, mayor producción, mayores exportaciones, sino que se puso la maquinita a generar papeles, que en este caso son colones. En tercer lugar, yo creo que con todo lo que está sucediendo, las agencias calificadoras que vienen ahora en octubre, y ojalá yo me equivoque, difícilmente nos van a mantener la calificación de riesgo. De hecho, ya hay un banco inglés, Barclays, que salió a decir a sus inversionistas: vendan los bonos de Costa Rica y pásense a comprar bonos de El Salvador. Hay que ver muy bien esta situación porque eso implica que el perfil de riesgo país está subiendo y eso le quita apetito o le quita atractivo a las emisiones de gobierno. ¿Qué dice Luis Paulino Vargas? O sea, sí hay que tener claro que la situación fiscal del país ya está en un punto límite, que efectivamente nos estamos moviendo en un terreno riesgoso. Las dificultades de financiamiento que el gobierno ha venido teniendo desde hace meses, que se manifiestan sobre todo en que el gobierno se ve obligado a ofrecer tasas de interés cada vez más altas, son una clara manifestación de que ya hay una percepción de que las finanzas públicas están en riesgo. Ahora, si a mí me vienen y me dicen que hay que aprobar el proyecto 20.580 para subsanar este peligro, yo lo que les diría es que
el proyecto 20.580 en el mejor de los casos compra tiempo. En el mejor de los casos es un proyecto para salgamos de la situación desesperada en este momento, pero sin lograr en el fondo resolver nada. Y eso prácticamente todo el mundo lo reconoce. Todo el mundo dice, el gobierno mismo lo dice, quienes apoyan la posición del gobierno lo dicen, una y otra vez repiten. Este proyecto no es suficiente, luego vendremos con otras cosas, pero nunca se ha dicho cuáles son esas otras cosas, no se ha aclarado qué es lo que viene después de este proyecto y sobre todo no se ha aclarado un aspecto que para mí es clave y es el decir bajo qué supuestos están imaginando que la situación nos va a dar tiempo. O sea, ahora aprobamos este proyecto, el proyecto nos da, pongamos que unos meses de relativa tranquilidad, pero después de unos meses se va a evidenciar claramente, se va a evidenciar contundentemente que este proyecto no resolvió el problema. ¿Y por qué? Porque el proyecto es tremendamente insuficiente. Este proyecto ya para 2018 no contará para 2019. Para 2019 estamos hablando de un déficit que podría llegar al 8% del PIB. Este proyecto, más todas las otras medidas que la ministra Rocío Aguilar Avis ha anunciado, todo eso, siendo optimistas, siendo muy optimistas, nos daría tal vez un 2%. O sea, reducir el déficit de 8 en 2 puntos para que nos quede un déficit de 6, la deuda va a seguir subiendo. La deuda ni siquiera se va a lograr estabilizar, va a seguir para arriba y en la medida en que la deuda siga subiendo, la bomba sigue caminando, el tic-tic de la bomba va a seguir avanzando. Por unos meses podríamos comprar un poquito de tranquilidad, pero después de unos meses se va a evidenciar que el problema sigue vivo, que la bomba de la deuda sigue avanzando y entonces van a venir con los pasos que siguen, que han dicho que vendrán otros pasos. La bomba de la deuda que absorbe el 50%. Sí, porque la clave de todo eso está en qué pasa con la deuda. El requisito mínimo es estabilizar la deuda. Si la deuda ni siquiera se logra estabilizarla, si la deuda sigue creciendo, el peligro sigue vivo, seguimos caminando hacia el barranco y como repito, que lo han dicho tantas veces, este es un paso insuficiente, todos están de acuerdo con eso, luego dicen vienen otras cosas, no dicen qué son esas otras cosas, no sabemos en qué plazos, tampoco sabemos porque no lo dicen si la economía va a poder aguantar de aquí a ahí. Bueno, ahora usted nos dice cuáles serían otros pasos. ¿Qué piensa Gerardo Corrales? Bueno, yo sí creo que hay una serie de acreedores a los cuales nosotros le debemos dinero, como todos los costarricenses en promedio. Cada costarricense le debe hoy a esos acreedores internos e internacionales más o menos 5 millones de colones por persona, para una magnitud de 30.000 millones de dólares, que eso es como el 50% del Producto Interno Bruto hoy, que va a ir subiendo en el tiempo si no hacemos nada. Esa es la deuda. Ese es el total de la deuda. Que se come el 50%. Que se come o que representa el 50% de la producción nacional. Okay. Ahora bien, no hay nada más nervioso que un dólar, y sobre todo en un mundo globalizado. Nosotros solo venimos dando noticias negativas. Un error de presupuestación, un hueco de casi 900.000 millones de colones, una autorización para pagos sin la aprobación de la Asamblea Legislativa, una paralización del país justificada o no por temas de huelga. No hay nada positivo que estos inversionistas estén viendo. Yo coincido que el proyecto 20.580 no es suficiente. Se dice que va a dar 1% si acaso. Lo importante es tirar señal positiva. Yo creo que para usted. El gobierno, los señores huelguistas, los empresarios, tienen que ponerse de acuerdo ya, hacer los ajustes que sean necesarios para tirar una señal positiva que, si bien es cierto, coincido, no va a dar ingresos en el 2018, sí, la misma ministra ha dicho que algunos organismos internacionales como el Banco Mundial con esa luz estarían dispuestos a prestarnos en condiciones más blandas y más largo plazo cerca de 1.000 millones de dólares para paliar un poco. Ahora, el 30 de mayo
y días después en la Comisión Fiscal, la ministra de Hacienda sí presentó un cuadro detallado donde dice que las medidas en los próximos 4 años, en aquel momento, le iban a dar 4.11% del PIB de medidas de ajuste. Después, con todos los cambios que ha habido, dijo, me bajó al 3,5%. Aparte de este proyecto de ley, ahí sí se especifica y dice ley de empleo público, que el compromiso es dentro de 1 año supuestamente, habla de un rediseño institucional de todo el sector público. O sea que podría haber despidos. De menores tasas de interés. No sé si despidos, sino eventualmente funciones y reacomodos. En el tema del empleo público, ordenar la situación de que hoy mismos puestos tienen distintas remuneraciones. O sea, hay una serie de elementos que se le ha pedido al Ministerio de Hacienda, eso sí, las hojas de cálculo para confirmar los valores que ahí están, y al menos a mi nivel yo no he tenido acceso a esa información. Bueno, ¿cómo lo ve Luis Paulino? ¿Esas son las acciones o cuáles diría usted? No, sí es cierto que la ministra, doña Rocío, ha definido una hoja de ruta, y en eso sí, yo le expreso mi respeto a la ministra. Ella ha sido clara, ha sido contundente, ha sido muy firme, independientemente de que a mí me parezca que se están cometiendo graves errores, porque en el fondo hagamos a un lado un poquito la jerga técnica. Lo que nos están diciendo es que vamos hacia un proceso de severo debilitamiento del Estado social. Es hacia ahí hacia donde nos conducen. Este proceso de ajuste que la ministra propone de 4 puntos con respecto al Producto Interno Bruto en 4 años significa restringir severamente el Estado social costarricense, significa deteriorar severamente las condiciones de los empleados y las empleadas públicas. Tenemos el empleo privado precarizado, lo que queremos es precarizar el empleo público también, es hacia ahí, hacia donde vamos. Y esa precarización del empleo público de la mano con un debilitamiento del Estado social, es ahí hacia donde vamos. Pero además nadie aclara qué implica esto para la economía en general. Es que a fin de cuentas la sostenibilidad de las finanzas públicas descansan fundamentalmente en una economía dinámica que genere empleos. Eso no lo tenemos. Tenemos una economía anémica con problemas del empleo horrorosos. Y de ese aspecto nadie se preocupa, que a fin de cuentas de ello depende fundamentalmente la sostenibilidad en forma sana de las finanzas públicas, y todo este proceso de ajuste tampoco se aclara qué efecto va a tener eso para esa economía que ya está débil, que está anémica. Porque por otro lado, las propuestas sobre reactivación económica, en el mejor de los casos, son una carajadita anodina, tremendamente insuficiente, tremendamente nebulosa. O sea, de esa forma, a como se ha presentado las propuestas de reactivación económica, no va a haber ninguna reactivación económica. Entonces, se definen hojas de ruta, se definen metas cuantitativas, pero hay un montón de detalles que se los economizan, que no los dicen, y de los cuales a fin de cuentas depende que esto llegue a buen puerto, o que esto se transforme en un proceso de severo retroceso para Costa Rica. El ajuste se está haciendo en lo público, eso está diciendo don Luis Paulino Vargas. ¿Cómo lo ve usted, don Gerardo? Yo creo que hay 2 elementos. Uno público, es el tema del déficit fiscal, que tiene que atacarse por la vía de los gastos, por la vía de los ingresos, o una combinación de los dos. Pero también coincido que hay que reactivar el aparato productivo. Hay una desaceleración económica. De hecho, el Banco Central revisó sus proyecciones de este año y bajó el crecimiento del 3.6 al 3.2. El IMAE, que es el indicador mensual de actividad económica de julio, que es el último, tasa interanual, muestra un crecimiento de casi el 4.2%. Pero no hay que engañarnos, porque hay un brinco en la construcción que creció puntualmente casi un 14% por una serie de proyectos inmobiliarios, especialmente uno que se está haciendo en la zona de Heredia. Si uno quita eso y se fija en la economía interna no crece.
está flat. Y lo que está creciendo son los sectores dinámicos ligados más con los regímenes preferenciales. Hay una serie de proyectos de ley que están parqueados en este Congreso que tienen que ver con teletrabajo, que tienen que ver con jornadas flexibles laborales, que tienen que ver con otra serie de aspectos que los empresarios han pedido, pero que no se aprueban. Y mientras eso esté ahí, efectivamente hay nerviosismo, hay incertidumbre, las familias y los empresarios posponen sus decisiones. Y finalmente yo sí creo que es justo y conveniente. A ver, estamos cosechando las irresponsabilidades de todos los gobiernos pasados y de todos los congresos pasados que aprobaron proyectos de ley sin contenido económico. La gravedad es tal que estas transferencias o destinos específicos chupan el 12% del Producto Interno Bruto y solo los impuestos son 13%. Entonces es inmanejable que con ese nivel de impuestos podamos seguir sosteniendo esas transferencias específicas. O bajamos las transferencias específicas o subimos los impuestos para sostener ese diseño institucional. Una frase de don Luis Paulino, porque ya me están pidiendo... Sí, yo lo que quisiera cerrar con lo siguiente. Ha habido irresponsabilidad, ha habido demagogia, ha habido corrupción, hay mucha ineficiencia que corregir, todo eso es cierto. Pero no puede haber error más grande que convertir la economía en religión, que convertir esto en un asunto de moralización y de castigo religioso. Los problemas económicos no se corrigen castigando los viejos vicios, no es haciendo que se expíen los pecados cometidos como se arreglan los problemas económicos. Si Costa Rica necesita hoy algo urgentemente es ordenar la casa en lo que haya que ordenarla, que efectivamente hay que hacerlo, pero avanzar hacia una economía con músculo, una economía dinámica y que genere empleos. Si no somos capaces de redinamizar la economía y de generar empleos, esto nos va a salir muchísimo más costoso, el dolor que esto va a conllevar va a ser mucho más grande, sus secuelas van a ser muy largas y lamentablemente en nada de lo que se propone eso se toma en cuenta. Se está optando claramente por un camino regresivo que va a significar un costo muchísimo más alto. Bueno, tenía que continuar este debate, pero el tiempo se nos acaba. Gracias a Gerardo Corrales y a Luis Paulino Vargas por ponernos en perspectiva toda la discusión de las medidas anunciadas por Hacienda y el Banco Central y también el proyecto que hoy empieza su discusión en plenario con la reiteración de mociones. Regresamos al estudio principal con más información. Muchas gracias a doña Laura Martínez por ampliarnos sobre esta información. De inmediato vamos a leer comentarios que llegaron a nuestras redes sociales comentando sobre el tema que estábamos ampliando. Así es, tenemos el primero que dice de Federico Mora. No entiendo que ya en los internacionales estamos fatal con los préstamos, ¿cuál diálogo? Eso hay que aprobarlo ya. Otro tema de Maylin Cruz Vega. Diputados populistas irresponsables todavía tienen tiempo de reivindicar su posición y aprobar la reforma fiscal. Si esta reforma no se aprueba, el pueblo jamás los perdonará, porque entonces sí, las consecuencias serán nefastas para todos. Y tenemos a Rafael Rivas también, que dice sería una señal positiva hacia los mercados financieros el que se diera un diálogo multisectorial. Esto para que se apruebe un plan fiscal que recaude más y tenga más apoyo a la población. Con esto llegamos al final. Los invitamos a que nos sigan a las 5:30 por el resumen de Costa Rica Noticias y a las 8 de la noche con las principales informaciones de este día. Muy buenos días.